Poner de pie y vamos a saludar a varias personas que estén a nuestro lado. Dele un abrazo fuerte, dígale, usted no sabe lo importante que es para mí. Esta mañana fue muy hermoso ver cómo el Señor oraba por algunas personas que de pronto no están en el liderazgo, pero que son tan importantes para nuestros pastores, como oraba el pastor y la pastora por sus familias, porque todos hemos ido a la guerra. ¿Cuántos han ido y han tenido guerras en sus vidas? Entonces déle ese abrazo a esa persona, porque usted no sabe de pronto qué luchas está viviendo, y ese abrazo suyo puede reconfortarle. Tal vez usted está ahí cuidando el bagaje y los otros fueron a la guerra, pero recuerde que el botín va a ser ¿para quién? Para todos, amén. Bueno, aquí también hay sillitas en la parte de adelante, nos vamos a sentar y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a mirar el versículo del 1 al 10 y yo se las voy a leer en una versión. Estaba estudiando la palabra y ayer toda la tarde estuve centrada en lo que el Señor quería para este día y que se celebra hoy normalmente en nuestra iglesia, en la iglesia tradicional, la resurrección de nuestro Señor. Es un acto muy hermoso que conmemora y que nosotros como creyentes debe ser muy importante en nuestras vidas, tanto como la obra en la cruz del Calvario. Pero vamos a leer Romanos 6 y la vamos a leer, los muchachos les van a poner a ustedes la versión, la nueva versión internacional, porque es un lenguaje un poco más claro, entonces usted va a entender mucho mejor esa parte. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que hoy nos guíe a través de su palabra. Que hoy como familias, como padres, como hermanos, como hijos, podamos ver la resurrección de Cristo, ese poder glorioso que opera en cada uno de nosotros. Aquellos que, como dice el apóstol Pablo al pueblo romano, que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, resucitará también nuestras vidas en Él, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me dio el privilegio hoy de llevar la palabra y cuando mi pastor me decía, Mari, la resurrección es algo muy hermoso y parte de nuestra fe como creyentes. Cuando nosotros hablamos de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él vivió y lo que Él alcanzó a través de la cruz del Calvario, es algo primordial para todo creyente. Aquí nosotros de pronto no venimos tanto a recibir palabras de motivación. Nosotros no venimos a recibir palabras que nos llenen de gozo y alegría. Nosotros venimos a recibir la revelación que hay a través de la cruz, para que a través de la cruz usted tenga la motivación de seguir adelante, tenga la bendición de llevar su vida en victoria. Entonces, en lo que el Señor hizo, gracias, en la cruz del Calvario, está parte de nuestra bendición. Pero
Si no hubiese habido una resurrección, de nada serviría la muerte de nuestro Señor. El Señor tenía que morir por nuestros pecados, llevar nuestra culpa, llevar nuestra iniquidad, pero asimismo Él tenía que resucitar para podernos traer esa vida en abundante que usted y yo anhelamos. ¿Cuántos de nosotros anhelamos y todos los días ustedes luchan para que su vida sea mejor? Yo creo que todos los padres procuramos darle lo mejor a nuestros hijos. Usted como esposo, como esposa, protege y cuida su hogar siempre para darle lo mejor. Pero el Señor en la cruz lo alcanzó todo para nosotros. Asimismo nosotros, quienes pudieron venir de pronto al ayuno, pudieron ver cómo el Señor nos dirigió esos 2 días. El Jueves Santo el Señor fue muy claro y al principio, yo estuve muy al principio, el Señor en medio de la oración nos llevó a un arrepentimiento, a que nosotros verdaderamente frente a la cruz miráramos nuestras vidas. Aquí no es frente a nadie más, sino frente a la cruz usted puede decir y ver cómo está su vida delante del Señor. Y hubo arrepentimiento, pero el Viernes Santo el Señor nos confrontó tremendamente con una palabra que aparentemente es muy, muy hermosa y le habla a uno de ser bienaventurado. Entonces cuando usted lee ese capítulo, usted ve que el Señor dice, bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación, y el pastor nos llevaba por la palabra, pero había un estudio profundo de las bienaventuranzas cuando decía, todos nosotros queremos ser consolados, todos nosotros queremos tener el reino de Dios en nuestra vida, nosotros todos queremos tener la bendición, pero siempre el Señor antepone a esa bendición, esa condición en Él que no es difícil. Y a mí me confrontaba mucho y me llevaba a morir. Yo dije, Señor, ¿hasta cuándo sigo muriendo? Porque yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que el Señor les habla y usted siente que es para usted. Ay, el pastor supo lo que me pasó esta semana. Y siempre hay una palabra que lo lleva a usted como a incomodarse porque no está haciendo lo correcto delante de Dios. Y decía, bienaventurados los pacificadores. Y los que tenemos esa sangre como un poco, digámoslo, no colérica, porque no soy colérica, pero sí sanguínea, de pacificadores tenemos muy poquito. A veces avivamos más los fuegos. Y el Señor me confrontaba. Entonces el Viernes Santo el Señor nos confrontó, nos llevó a morir, nos llevó a que verdaderamente entendiéramos que nosotros, para poder tener la bendición que anhelamos, que está ahí en esas bienaventuranzas, debemos nosotros tener una vida a través de la cruz. Pero hoy es domingo y estuve cuidando este fin de semana a una tía. Y ella estaba viendo y estaba mirando todas las procesiones, porque ella estaba ahí, bueno, ella las estaba viendo desde su casa. Pero esta mañana en el estado, una niña que conozco, la gente aplaudía cuando cayó un lienzo y vieron a Cristo resucitado. Y la gente se ponía gozosa. No sé cuántos de ustedes vinieron hoy gozosos, porque Cristo está resucitado y vive en nosotros. Y yo me ponía a analizar cuántos de pronto vinieron afanados, cansados, corriendo, estresados, de pronto vinieron en un cumplimiento del Señor, pero cuántos vieran gozosos de que el Señor no se quedó muerto, sino que resucitó, y como lo decía el apóstol a los romanos, vino para traernos vida. A mí me gusta estudiar, yo me siento y le digo, Señor, muéstrame lo que mis ojos no pueden ver. Y el Señor me mostraba que mirara el título, a qué pueblo le estaba escribiendo el apóstol Pablo. Y él estaba escribiendo al pueblo romano. Y me ponía a analizar quién era el pueblo romano. El pueblo romano era un pueblo caracterizado por las guerras y las victorias. Fue un pueblo que se expandió tremendamente y conquistó toda Europa, parte de Asia, África, pero ellos tenían en su naturaleza la lucha y la victoria. O sea, era como la ley del efecto, de la causa y el efecto. Si yo tiro este libro, ¿para dónde se va?
porque hay una ley. La ley de la ¿qué? De la gravedad. Entonces, él les estaba tratando de mostrar que como ellos sabían, ellos tenían que ir a la guerra para que pudieran tener ¿qué? Victoria. Ellos no podían expandirse si no iban a la guerra. O sea que el apóstol Pablo, el Señor le mostraba, les tienes que hablar a ellos de la manera en que lo entiendan. Y hoy el Señor nos va a hablar a usted y a mí para que entendamos que nosotros no podemos tener una vida solamente crucificada en la cruz. No podemos vivir y tener actos como si tuviéramos a un Cristo que estuviera muerto. Así como el apóstol Pablo les hablaba a ellos y les decía, mire, si ustedes fueron bautizados, yo les voy a explicar a ustedes por qué fueron bautizados. Ustedes participaron de la muerte, pero así como participan de la muerte, es necesario que participen de un Cristo que ya resucitó. Les está diciendo, así como ustedes viven en guerras porque quieren tener una victoria, es necesario que esa victoria ustedes la conserven. Por eso ellos ponían gobernantes. Por eso cuando usted lee, ellos tenían a Poncio Pilato. Él no estaba allá porque sí, sino porque ellos eran una provincia. El pueblo de Israel había sido conquistado por los romanos. Entonces, cuando el Señor me hablaba de esto, decía, es necesario que mi pueblo entienda que no puede su vida ser el reflejo de un Cristo que está muerto. Nosotros debemos ser reflejo en todo de un Cristo que resucitó, de un Cristo que verdaderamente venció la muerte, de un Cristo que descendió y trajo las llaves de lo que nos tenía oprimidos. No podemos como pueblo de Dios seguir siendo manifestados o viendo o que nosotros se manifieste en la tristeza. Esta semana, ¿cuántos saben que el Señor no solamente nos habla por medio de su palabra, por nuestros líderes, sino que dice, oiga, les voy a poner como que las piedras a veces le hablan? ¿A cuántos les han hablado las piedras? Por allá levantó un consiervo, otro consiervo y dice, no, es que a veces las piedras le hablan, pero a veces ni siquiera las piedras, sino los propios hijos. Y a mí esta semana Santi me confrontó con algo. Y dice, ay, está preciso, pero me confrontó con algo y me puso como a mirar mi vida. Y me decía, mamá, ustedes lo pueden tener todo, ya deje de andar con el celular quebrado, deje de estar. Y entonces uno como que, uy, no, pero es que mire, es que no tenemos que ser así, así. Y decía, no, mamá, eso no es. Y yo decía, claro, yo no puedo decir que soy cristiano o puedo tener una vida consistente en Cristo si estoy con un Cristo muerto, que no se refleja. Y él les decía en el versículo 3, participen, sean bautizados en su muerte, y el mismo poder que resucitó es el poder que nos va a dar vida. ¿Cuántos creen que el Señor resucitó? ¿Cuántos de ustedes creen? Amén. ¿Creen que está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Creen que un día vendrá por su iglesia? ¿Creen que el Señor, si resucitó, resucitará a su hogar si está roto? ¿Creen que si un hijo está en las drogas o está afuera y usted no sabe nada, Él lo puede traer? Pero esos amén, hermanos, significa que usted tiene un Cristo que vive. Si yo vi en una iglesia tradicional que gritaron porque tenían un Cristo, los amenes de nosotros tienen que ser poderosos. ¿Cuántos de ustedes creen que si tenemos un Cristo verdaderamente que resucitó, van a ver la victoria de Dios en todas las áreas de su vida? Amén. Amén, porque hoy la resurrección del Señor no es decir, vea, hagamos, traigamos, aplaudamos. No, no es eso, es que nuestras vidas vivan con un Cristo que se crucificó, murió, pero que también tiene vida. Y vamos a mirar, y de verdad que cuando el Señor le da el privilegio de llevar la palabra, es tremendo porque lo lleva a uno a encontrarse con tantas cosas. Y yo leyendo en todos los evangelios, la resurrección de Cristo en todos los evangelios es diferente.
En una el ángel estaba arriba, en otra estaba abajo, en una habían 2 ángeles, en la otra solo había uno, en una solo fue María Magdalena, en la otra fueron María y las mujeres, en una fue Pedro el que salió corriendo, en otra fue Pedro y Juan. Y como Juan era seguro más grandecito y gordito, dice la palabra de Dios que el discípulo amado Juan salió corriendo y era primero. Y yo decía, Señor, ¿y por dónde me meto? ¿Qué hago? Y el Señor me mostraba algo muy particular. ¿Cuántos de ustedes están y van a contar un cuento en la casa? Y puede ser el esposo, usted empieza a contar y el esposo empieza a contar y la esposa, no, acuérdese que fue tal cosa. O el hijo empieza, y no, acordate que fue tal cosa. Eso pasa en todas las familias. Yo creo que eso pasó ese día, ¿cierto? Ellas llegaron y le contaron al uno y luego le contaron al otro, pero hay una sola cosa que ahí coinciden todos. Es que estaba el ángel, que la tumba estaba vacía y que nuestro Cristo estaba resucitado. De eso nosotros lo tenemos todo. Nosotros no nos interesa si fue María, si fue Magdalena, si fuera… Eso sí ya pasa, es como al chisme, cuando y entonces estaba fulanito de tal, y todo eso, entonces ya estamos siendo como chismosos. No, lo importante es que resucitó, pero la versión más linda y la que más me amplió como lo que el Señor nos quería decir está en Juan. Vamos a ir todos a Juan y vamos a mirar si nosotros tenemos una vida verdaderamente en resurrección o estamos siguiendo a un Cristo que todavía tenemos muerto. Resurrección significa volver a la vida, volver a nacer. ¿Cuántos quieren volver a la vida? Bueno, entonces es para ustedes la palabra del Señor, como lo fue para ayer para mí, como lo sé que fue para mi esposo, porque ustedes lo vieran. Yo salgo como 50 veces y le digo, imagínate lo que me dijo el Señor acá. ¿Y a vos qué te parece esto acá? Yo en la pieza, en la alcoba que estaba salía y le mostraba y le decía, porque es increíble la bendición que hay en la palabra del Señor. Por eso la debemos estar constantemente leyendo. ¿Yo qué les dije? ¿Lucas o Juan? Y es Lucas. Bueno, por eso les pregunté que qué les dije, porque es Lucas capítulo 24. ¿Y sabe por qué es más gráfico Lucas? Porque Lucas, cuando él era como un historiador, él no caminó con el Señor. Según se cree, Lucas escribió todo lo que Pedro le dijo, lo que Pedro decía, y Lucas siempre es muy gráfico, por eso usted siempre encuentra en la palabra de Dios que Lucas desminuza mucho. Entonces él habla de muchas cosas muy puntuales como narrando una historia. Entonces él es el que más nos va a ampliar el conocimiento, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, viene la revelación de Dios. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, por eso es que tenemos que escudriñarla para que sea revelada las cosas que el Señor quiere. Y vamos a leer el versículo, vamos a trabajar todo el capítulo y vamos a sacar solo 3 puntos. Y cuando usted vuelve al libro de los Romanos, qué pena que antes de llevarlos a eso, el libro de Romanos, él les dice que es necesario que la resurrección de Cristo esté en ellos, dice, para que el pecado no reine en sus corazones, obedeciendo a los malos deseos. Dice, ofrezcamos nuestros miembros como instrumento, muchas veces los ofrendamos como instrumentos de injusticia, viendo a Cristo como si estuviera muerto. O sea, el apóstol Pablo les dijo, mire muchachos, ustedes pueden ser romanos. ¿A quiénes adoraban los romanos? Es que cuando uno conoce la historia, sabe por qué. ¿Ellos a quién adoraban antes de conocer a Cristo? Tenían dioses, ¿se acuerdan? Yo no sé si es Zeus, Santiago, ¿Zeus es de ellos? Zeus no es de ellos, menos mal tengo hijos que saben, pero ¿cuál era el de ellos? Los dioses de ellos, Diana, era una de las diosas. Entonces ellos tenían una serie de conocimientos de sus mitologías. Cuando vienen y les predican de Cristo, es bien tremendo para poderles enseñar esa parte. Entonces imagínense nosotros porque ya conocemos de Cristo, pero usted se puede imaginar todo lo que les tenía que hablar el apóstol Pablo para poderle enseñar a un pueblo enseñado a dioses y a costumbres no muy cristianas, era bastante difícil.
Por eso era tan enfático en decirles: si ustedes están queriendo conocer a Cristo, conozcan su muerte, pero conozcan su resurrección. Y mire lo que pasó ese día. Yo les quiero como niños. ¿Cuántos se sienten que a veces son como niños? Lean la historia y se la van a imaginar. ¿Cuántos me van a hacer caso conmigo? Háganlo. Y ustedes mírenlos y mírenlos correr y miren cuando ella llegó, mírenla ahí en su mente para que les quede más fácil. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Entonces él les estaba diciendo todo lo que les acabo de enseñar. Pero vamos a mirar, y ahora el Señor nos va a hablar a nosotros. Ya le habló a los romanos, usted ya entendió lo que él le quiso decir a los romanos. Ahora el Señor, y usted se va a centrar en lo que el Señor le quiere decir esta mañana a usted. Y es características de una vida con un Cristo muerto. Pero la palabra era saliendo del sepulcro, los que están apuntando. Y vamos a mirar del versículo 1 al 5 la primera característica. Si usted la tiene, es porque todavía está en un sepulcro. Todavía tiene un Cristo que no ha sido resucitado. Y es el temor. ¿Qué es lo que pasó con ellas? Ellas, ¿a quién vinieron buscando? ¿A un Cristo resucitado? Ahí dice claramente: venimos a buscar. ¿Ellas qué traían? Aceite aromático. ¿Y era para qué? ¿Para un vivo o para un muerto? Para un muerto. ¿A quién venían buscando? Entraron y miraron ¿a quién? A su Señor que estaba muerto. Ellas no lo habían entendido. Una vida que no tenga el poder de la resurrección vive temerosa por el día de mañana. Vive siempre pensando en qué pasó, en qué no hice o en lo que estoy viviendo. Vive mirando, porque ellas fueron y miraron allá. Pero cuando salieron y se encontraron con la vida, ¿qué les pasó? Se asustaron. Cuando el Señor a ti te ha pedido: tienes que dejar esto o aquello, que es la vida, ¿qué es lo que pasa? Nos asustamos. Eso no lo quiero. Yo voy a la iglesia, yo me quedo allí sentadito, que nadie me diga, que nadie me vaya a molestar, porque mi vida me encargo yo. Pero el ángel vino a mostrar vida, y cuando hay una palabra de exhortación, cuando viene una palabra de corrección, cuando viene una palabra del Señor a que cambiemos nuestras vidas, eso es vida para que tú dejes de estar detrás de un Cristo muerto y aprendas a vivir con un Cristo que verdaderamente venció a la muerte. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, el temor, ¿de qué estás temiendo? ¿De que si no trabajas excesivamente te vas a quedar sin dinero? ¿De que si no haces esto o aquello por tus hijos te van a perder? ¿O tienes tu mirada puesta? Porque ellas, ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino esa luz resplandeciente, porque ellos resplandecían, ¿qué pasó? Agacharon su mirada. ¿Qué es lo que te confronta en el día de hoy? Dice, me las están echando. Una vez un consiervo me dijo: usted me las echó todas en el púlpito. Muchas veces nos sentimos de esa manera, como si a nosotros nos estuvieran estorbando, nos estuvieran diciendo: es que usted es el que está haciendo eso. Pero es que esa es la vida. Vivimos en un temor, vivimos con la cabeza agachada por los problemas, por las dificultades, por las cosas, y tememos hacer algo porque no nos gusta o no podemos o es más grande que nosotros. Pero el Señor hoy le dice a usted, varón, mujer de Dios, que el poder que operó a Jesús para levantarlo de entre los muertos opera en tu vida para levantar tu hogar, para levantar tus finanzas, para levantar tu ministerio. No temas ser confrontado, porque ellas fueron llevando todo lo de un muerto y los ángeles le dijeron: ¿ustedes qué hacían aquí? Porque buscan entre los muertos al que vive. ¿Eso no es confrontación? Claro. Vivimos, entonces no nos gusta, porque ellas, ¿qué les iba a gustar? ¿Qué hicieron con los frasquitos? Pues salir y devolverse porque no había ningún muerto. ¿Qué argumento has traído en este día, mujer, varón de Dios,
para que el Señor hoy te tenga que decir, eso a mí ya no me sirve, no me sirve, eso yo no estoy muerto, yo no necesito de eso que tú me has traído porque yo ya no estoy muerto. Levántate. Ellas le dijeron, ellas dicen que en una versión dice, ellas agacharon la cabeza. Hermanos, eso debe ser bueno, que agachemos nuestra cabeza y nos incomodemos y digamos, hombre, si el Señor a mí me está hablando de esa manera, es porque no estoy haciendo las cosas bien, porque estoy siguiendo a un Cristo muerto. Y hermanos, lo hemos sabido, el estar aquí no nos hace victoriosos, nos hace victoriosos vivir como Cristo quiere que vivamos, que asumamos lo que el Señor quiere que asumamos. Entonces lo primero es el temor. La segunda, vamos a leer del 6 al 11. Vamos a mirar la segunda característica. Dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hasta el 11. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos, el relato les pareció ¿qué? Así que ¿qué? No les creyeron. La segunda es la incredulidad. Aquí hay personas, ahorita Karen decía algo muy lindo, yo he visto milagros. ¿Cuántos de aquí han visto milagros? ¿Y a ustedes les han creído? No, muchas veces no nos creen. ¿O usted le ha creído a otros? De pronto algunas cosas. La incredulidad. De pronto a ellos sí, pero a mí ¿qué? De pronto ellos pueden tener la bendición, pero yo ¿qué? Con este montón de deudas, es que ella porque tiene, pero yo. Estas mujeres, y hay algo muy tremendo, o sea, es que la palabra de Dios es tan específica, eran mujeres, y en esa cultura, ustedes saben lo que le pasa a las mujeres, no son muy creíbles. ¿Por qué? Porque ellos las separan. Ustedes han visto ellos donde se reúnen, las mujeres ¿dónde son? En otro lugar. ¿Y saben por qué son en otro lugar? Porque hablan mucho. Así es la explicación. No es lo que nosotros creemos, que porque ellas son menos que ellos, no, es porque hablan mucho y son apartadas. Entonces, claro, cuando ellos llegaron allá, ¿qué le pasó? Dijo, estas como hablan tanto, pues ¿qué les vamos a creer? No sé, hermanos, si nuestra vida de pronto no es todavía el testimonio, pero no dejes de testificar de lo que Cristo puede hacer en la vida de los demás, porque el que no cree es el que se pierde la bendición. ¿Quiénes vieron y sintieron que Cristo estaba resucitado? Ellas. ¿Y quiénes de ellos? Ahorita vamos a ver. Si ellos estaban todos, ¿y qué dijeron? No, estas muchachas aquí vinieron a decir miles de cosas. Entonces la incredulidad, hermanos, es que el Señor, puede que a usted le estén mintiendo, puede que yo venga y le diga, imagínese, pero usted creyó porque es la palabra de Dios, díganme qué será hecho. El milagro. ¿Por qué? Porque su corazón creyó a la palabra de Dios, no tal vez a este barro que es imperfecto. Cuando usted tiene un corazón sencillo en que si la palabra de Dios dice que lo va a hacer y lo cree, lo verá, porque eso es vivir con un Cristo resucitado. Estar con un Cristo resucitado no es gritar ni aleluya, gloria a Dios, resucitó. Vivir con un Cristo resucitado es reflejar el amor y que yo tengo fe en el Señor. Y lo tercero y último, mire lo que está hasta el versículo 13, sigamos ahí. Dice Pedro, sin embargo, ¿quién corrió? Dice Pedro. Sin embargo, ¿cuántos Pedros hay acá? Yo quiero ver las manos levantadas. Ay, no hay ni ningún Pedro. No, hermanos. ¿Por qué? Ningún Pedro hay. Yo soy un Pedro. A mí vienen y me dicen, el Señor resucitó, al menos por la volada de salir corriendo yo salgo y voy y miro.
Pero mire lo que le pasó a Pedro por tener ese corazón, por de pronto decirlo, es que yo no me voy a acostumbrar a esto. Ellas vinieron y dijeron y todos dijeron, nada, eso es mentiras, ellas hablan puras bobadas. ¿Qué dijo él? ¿Bobadas y todo? Yo salgo corriendo y miro a ver qué fue lo que pasó. ¿Sabe qué? La resurrección también depende, no depende porque la resurrección no depende de nada, pero sí se ve reflejado en el corazón de las personas que aman profundamente ver la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé a qué nos estamos acostumbrando como pueblo de Dios, a vivir de pronto en una miseria absoluta de milagros, a vivir en una miseria de la vida que me tocó, de no tener nada, de no alcanzar nada. Pero eso necesita ímpetu, hermanos, y Pedro la tuvo, dice, ¿y salió qué? Corriendo al sepulcro. Se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a la casa extrañado de lo que había sucedido. En otra versión dice que él volvió y se quedó maravillado. Y el versículo 13, aquel mismo día dos de los que se, del versículo 13 leamos y dice, ahí mismo, o sea, todo pasó el mismo día. Vamos a sacar 3 características de ese relato, ya este es el último. Y aquel día se dirigían a un pueblo Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y dice el 14, sigamos, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Tercera característica, la persona que no tiene a Cristo resucitado siempre vive pensando en lo que le pasó, vive ahondando en su pasado. Me hicieron, me dolió, lo que pasa es que yo no he podido, es que me hicieron, que me quitaron. Ellos, ¿por qué no pudieron ver a Cristo? Porque estaban pensando. Y miren, es tan tremendo lo que ellos hicieron, porque mire el versículo 15. Y dice, iban conversando, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Los que han leído la palabra de Dios, ¿ellos vieron a Jesús? Díganme ustedes, ¿por qué no vieron a Jesús? ¿Por qué? Distraídos, porque estaban mirando el pasado. Cuando usted solo ve lo que vivió y lo que le pasó y lo que no pudo hacer en el pasado, es imposible que vea la gloria de Dios, porque sus ojos le serán velados. Dice que mientras ellos, y no lo reconocieron, después más adelante dice, oiga, nosotros éramos como bobos, ardía nuestro corazón y no nos dimos cuenta. Venimos acá, recibimos la palabra, el Señor nos habla. ¿Y qué pasa afuera, hermanos? ¿Qué está pasando afuera? ¿Será que seguimos en ese pasado? Mire, a mí me pasó algo en la convención de mujeres, por eso es tan importante las convenciones. Yo fui y yo creí siempre, creí, yo dije, Señor, yo ya he perdonado todo lo que pasó en mi pasado. Y el Señor me dijo, y yo dije, pero ¿por qué yo me sigo sintiendo que no avanzo? Y el Señor me mostró algo muy importante. Yo estaba inclinada y el Señor me dijo, tú perdonaste, pero te has dado la oportunidad de algo nuevo. Yo te voy a dar un vino nuevo. Y yo me vi, porque el Señor me ha dado muchas visiones, que yo llevaba en una bolsa muchos frutos y me dijo, yo te voy a dar y con esto haz un vino nuevo. Entonces, hermanos, yo ahí veo un Cristo resucitado, un muerto. Cuando yo creo que ya superé esa parte. ¿Cuál es el resucitado? Cuando tienes algo nuevo, algo maravilloso, algo extraordinario, algo que se sale de lo común para ofrecerle a Dios. ¿Qué le estás ofreciendo este día, hermano? ¿Lo que le ofreces cada 8 días? ¿Le estás ofreciendo al Señor lo que le ofreces cada 8 días? Un corazón emperezado, estás durmiendo, viniste porque tocaba, o vienes con un Cristo resucitado para ser lleno y cada vez tener más. 3 cosas que si nos ponemos a analizarlas, las tenemos: la duda, volver al pasado, ¿y cuál era la primera? El temor. Son 3 cosas que se apoderan de usted y de mí para que no vivamos con un Cristo resucitado.
que se apoderan de nuestras casas para no avanzar. ¿Cuántos sienten que quieren, que luchan, que hacen y que quieren una vida diferente? Yo quiero, pero ¿cuántos sienten como si viniera un brazo de atrás y no los dejara avanzar? Mire a ver, ¿cuál de estas tres es la que lo está atando? Porque eso es lo que nos ata a vivir con un Cristo que está muerto. Pero hay tres cosas que hoy el Señor nos quiere mostrar para tener una vida en resurrección. Dígale al que está a su lado. Hoy el Señor, dígaselo con convicción y fe, como se los estoy diciendo yo a ustedes. Hoy el Señor, ay no, pero yo amo la energía de todos ustedes. Dígale, hoy el Señor. Ustedes saben que los profetas no hablaban así calladitos. ¿Cómo hablaban los profetas? La palabra del Señor dice que Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto y lo oían hasta en Jerusalén, en la ciudad. Entonces, ¿cómo era la vocecita del hombre? Fuerte. Hermano, cuando hay un fuego, cuando hay una convicción, dígale al lado, Dios le ha dado a usted palabra y dígale a la persona del lado, yo creo que hoy vinimos a este lugar a recibir una palabra y la vas a recibir en el nombre de Jesús. Dígales todo lo que les dije. Ustedes saquen de su corazón, hermanos. ¿Sabe por qué les dije toda esa retaíla? Porque usted va a aprender a sacar lo que hay en su corazón. Y si no tiene para dar, cuestione y diga, ay Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Ahora sí, dígale al que está a su lado, yo los espero. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Dígale al que está a su lado, no le va a decir lo que la hermana Maribel le dijo, no. Dígale, yo los espero mientras miro a mí que sigue. ¿Así ve que sí tienen para decirle al otro? No, hermanos, nos vamos a volver personas de fe, de ímpetu, vamos a ser personas que vamos a declarar la palabra, se nos ha olvidado y por eso no estamos viendo los milagros de resurrección en nuestras vidas. Pero vamos a mirar esa vida en resurrección, ¿qué demanda de nosotros? ¿Qué es una vida en resurrección? Y en el mismo evento lo vamos a encontrar. Y vamos a leer el primero. El versículo del 6 al 8 y cómo derrotamos el temor. ¿Cuál fue el primero? El temor. Vamos a mirar cómo sacamos el temor de nuestras vidas. 6 y 8 del mismo eso. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Y del 7 al 8. Eso, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y el 8, entonces ellas ¿qué? Léalo. El temor se derrota porque siempre una persona que está con Cristo juntamente resucitada vive y tiene presente las promesas y las palabras que Dios le ha dicho. ¿Por qué termina usted doblegado ante las circunstancias, llorando y quejándose? Porque se le olvida lo que Dios le ha dicho. Porque termina derrotado siempre en algo que ha emprendido, porque se le ha olvidado que el que resucitó de entre los muertos tiene el poder para resucitar sus sueños, su hogar, sus finanzas, su familia, sus hijos. Eso lo tiene que tener una persona que viva con Cristo resucitado. ¿Vino el problema? Sí, Señor. Tu palabra me dice esto, esto y aquello. ¿Viene la dificultad? Sí, Señor, pero tu palabra me ha dicho esto y aquello. Eso es vivir con un Cristo resucitado. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos, ustedes muy lindos participaron de la muerte, pero es necesario que participen de la vida. Hoy nos dice a nosotros, ustedes creen que yo morí por ustedes en la cruz del Calvario, pero es necesario que crean que yo resucité y voy a resucitar sus vidas. Y voy a vivir victorioso en medio de ustedes. Y vamos a ser un pueblo que todos los días proclame de la salvación, no solamente, sino de la resurrección y de los milagros y de los prodigios y de las señales. Amén. Amén. Entonces, ellos... ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué les ha prometido a ustedes el Señor? La promesa suya no es la misma mía.
La promesa de mi esposo no es la promesa mía. Ayer, como estuvimos cuidando a mi tía, cuando Chelo estuvo todos esos días en la UCI, yo le hice un libro y lo teníamos allá guardado porque en la casa no tenemos. Y él lo estuvo mirando y lo miraba porque el Señor me dio una promesa para cada día de que Él lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Y sabe por qué la plasmé? Porque es el recuerdo de que en mi casa vivió un Cristo que resucitó y que no permitió que un papá se fuera porque creímos a su palabra. ¿En qué ha creído usted, mamá? ¿Qué palabra tiene para aferrarse de día y de noche por ese hijo? ¿Qué tiene usted, varón de Dios, para no dejar que su hogar se desmorone? ¿Qué palabra, qué promesa para que la recuerde una y otra vez? Y la levante y diga, es que yo creo en un Cristo que me habló y me va a cumplir, amén. Ahora la segunda, entonces el temor ¿sale con qué? ¿O se va con qué? Con la promesa, con la palabra. ¿La tiene por toda su casa? ¿La tiene plasmada? ¿La tiene, como dice la palabra de Dios, en los dinteles de la casa? ¿Qué tiene colgado usted en su casa? En estos días el Señor nos reveló algo a mi esposo y a mí. Estábamos orando y yo le dije, y me dijo sí, y ahí mismo lo fue a sacar y le dije, con mañita, lo que vamos a sacar, porque antes de sacar lo que tenemos que sacar, tenemos que traer lo que el Señor nos ordenó que trajéramos. Y fue algo que Él nos colocó casi hace un año, amor, y no lo hemos hecho. Ahí lo que decía Karen, hemos sido desobedientes. Entonces viene la aflicción, no le tenemos por qué echar la culpa a nadie, simplemente es causa de nuestra desobediencia. Y le estoy hablando es de un cuadro, de una cosita sencillita, pero la tenemos que reemplazar con algo que el Señor nos puso en el corazón. Entonces, temor fuera con las palabras del Señor. Ahora vamos a mirar el versículo 12. ¿Cuál fue la segunda? La duda, la incredulidad. Gracias, Paulita. Vamos a mirar cómo sale. Versículo 12. O cómo se va, o cómo se pasa de muerte a vida, ¿cierto? Eso es muerte, la incredulidad es estar muertos. Y el 12 dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Y ahí es algo importante, actúe en fe. Ellos vinieron y todos dijeron, esas están locas, hablan puras tonterías. ¿El qué hizo? Actuó. Usted se quedaría, ay, allí se apareció el Señor, usted, ay, no, siendo que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar. ¿Usted se quedaría aquí o usted saldría corriendo como Pedro? Bueno, díganme quiénes saldrían corriendo como Pedro. ¿Usted saldría corriendo como Pedro? Gloria al Señor, y eso es lo que quiere el Señor, que usted corra, pero no corra detrás de cualquier loco que venga, corra a lo que dice tu palabra. Pedro salió corriendo porque, ¿qué pasó? Le dijeron, Él resucitó. Ay, el Señor resucitó. Es que Él nos dijo que resucitó, pues fáquete. Salió corriendo el hombre. Y sabe que el que actúa en fe, ve. Diga, el que actúa en fe, ve. Él se asomó y ¿qué? ¿Quién había visto los lienzos? Que Él ya no estaba. Al Señor lo envolvieron en lienzos. Solo los que actúan en fe podrán ver cómo caen esos lienzos y cómo lo que está atado en su vida ya no está más atado. Hermanos, tenemos que actuar en fe, tenemos que tener cosas y actitudes en fe todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que no obedecemos su palabra, siempre la cuestionamos, tomamos decisiones que no van conforme al punto anterior a la palabra de Dios, y como no vemos los resultados nos desmotivamos. Pero la palabra de Dios dice, si bien hicieres, lo tendríamos, será hecho. Pero si no, ahí está el pecado, ahí está, a la puertecita, asediándolo. Pero dice la palabra del Señor, pero tú vénselo. Amén. Entonces, él estaba maravillado por lo que ha visto. Los que tienen la Reina Valera, está ahí. Y el último punto, que va contra, ¿cuál es el tercero? Volvieron al pasado. Sinceramente, como me dice el pastor, no me lo responda. ¿Cuántos de ustedes constantemente van al pasado?
a lo que no tuvieron, a lo que no hicieron, a lo que no dijeron, si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera dicho, si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera, y volvemos al pasado. Pero aquí el Señor nos está demostrando que en el pasado ya no hay nada. Pero mire lo que pasa en el versículo 25 y 27. Entonces estos hombres, dice que aparte de cuando estaba pasando allí lo de las mujeres, lo del apóstol, había unos hombres que estaban caminando a Emaús. Ellos se habían ido. Y dice el versículo 25 y 27. Y dice, qué torpes son ustedes, les dijo. Cuando el Señor, ellos hablándole y le hablaban, ¿cómo así que usted no sabe lo que pasó ayer a Jesús y lo mataron? Diciéndole al mismo Jesús todo lo que él había vivido. Ellos estaban tan enceguecidos por su pasado que le estaban tratando de decir al Señor lo que había pasado. ¿Será que el Señor no conoce lo que pasó contigo? Y todo el tiempo se lo tienes que estar recordando. El Señor me lo ha dicho a mí. ¿Será que Él no vio tus lágrimas? Dice que las coge una por una. Entonces, porque siempre estamos llorando lo que pasó y lo que vivimos. ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? Por eso les dice, qué torpes. Yo dije, ay Señor, qué torpe soy. ¿Qué son ustedes? Les dijo. Y qué tardos de corazón. Uy, qué palabras, ¿cierto que son palabras muy duras? Pero es nuestra condición. Somos torpes, somos tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y el 25 hasta el 27. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. El tercer punto, y con lo que nosotros podemos vencer lo que nos pasó, ese pasado, es asumir mi presente y tener muy claro el por qué y el para qué de lo que vivimos. Hasta ahí ya. Hasta ahí, hermanos. ¿Pasó? Sí, Señor, ¿por qué? Sí, Señor, ¿para qué lo viví? Y este es mi presente, de aquí en adelante tengo que avanzar. El pasado ya no me sirve. El pasado solo le sirve para usted mirar por qué, para qué y hacia dónde lo quiere llevar el Señor. No más. No sirve para que sigamos llorando sobre la leche derramada. No sirve para que sigamos actuando, porque si no seremos las mismas personas siempre que vienen y se sientan a una silla, pero no tienen a un Cristo resucitado dentro de ustedes, dentro de mí. Tenemos que tener una vida diferente. Y como conclusión, vamos a mirar el versículo 28 al 33. ¿Estamos entendiendo? Bueno. ¿O hay alguna duda? Del 28 al 33. Porque todo eso sucedió en la resurrección. Todo eso. Y el Señor mostró cómo era la verdadera resurrección. Entonces dice el 28, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron, ¿qué? ¿Quién es el único que puede abrir nuestros ojos? Insistámosle al Señor que esté hoy en medio de nosotros y con nuestros sueños. Volvieron a la bendición. Ellos volvieron a la bendición. Y yo les voy a pedir algo. Que los que están en sus familias, ¿cuántos tienen sueños, anhelos, deseos? ¿O cuántos esperan algo? Que el Señor sane un pasado roto. A veces somos vasijas completamente rotas, en las cuales es muy difícil que llegue la bendición y se la podamos dar a los demás. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos quebramos? ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento dejamos de correr la buena carrera que teníamos por el Señor? ¿En qué momento dejamos de pelear la buena batalla? ¿En qué momento nos cansamos y nos quedamos con el bagaje? En el bagaje, ahí esperando que los otros fueran, lucharan y trajeran el botín. Téngalo por seguro que el botín también es para usted. Pero usted, padre de familia, madre de familia, siervo del Señor, ¿a qué lo llamó el Señor? ¿A qué lo llamó? Y hoy vamos a tener esa bendición. Entonces, como familia, yo le voy a pedir a las familias que se unan, sobre todo el papá, coja a su familia y vamos a
levantar una adoración al Señor. Pero antes